Muy buenos días a la audiencia de Hoja de Ruta. A ver, perdón, la conexión, como siempre, a veces nos complica un poquito. Estaba iniciando, saludando a la audiencia que se empieza a conectar con Hoja de Ruta Radio. Vamos a dar inicio a una nueva semana de labores. Les saluda Guillermo Ramos, esta vez para hacer contacto con nuestro amigo Ernesto Espín, quien tiene el informe de la voz de los migrantes. Vamos a darle la más cordial bienvenida a Ernesto una vez más a Hoja de Ruta para conversar sobre algunos temas, especialmente para saber cómo les va a nuestros hermanos ecuatorianos por allá en lejanas tierras en Estados Unidos. Buenos días, Ernesto, la cordial bienvenida. Un saludo para todos ustedes allá en Hoja de Ruta, en Quito, Ecuador, especialmente César Armando Bermeo. Un gran abrazo para ti, tu familia, igualmente para ti, mi querido Guillermo. Un saludo desde acá, desde New Jersey, la voz de los inmigrantes, un espacio de información, educación y de recuperación, sobre todo de nuestra identidad, para dar al traste con estos periódicos sin credibilidad. Un saludo para todos los que se están conectando en este momento allá en Austria, en Viena, en Francia, en París, Francia, en Alemania, en el Cono Sur, en Canadá, en la hermana República de Bolivia, y para todos nuestros hermanos que también en la Amazonía están sintonizándose ya y poniéndose al tanto de lo que vamos a conversar en esta mañana. Un gran abrazo para todos ustedes. Aquí una mañana bastante cálida, ya son 60 grados Fahrenheit, como 16 allá en Ecuador, como el clima de Conocoto, de Cumbayá, de Tumbaco, muy agradable.
Y pues empezamos con buenas noticias, mi querido Guillermo. Ah, qué bueno. Al fin buenas noticias, pueden decir algunas personas, porque lamentablemente, y te digo lamentablemente, toda la situación nacional en que vivimos por acá, y creo que del mundo también, está llena de noticias no tan halagadoras. Pero qué bueno que nos traigas buenas noticias, o sea, redundando. Qué bien que nos traigas buenas noticias, Ernesto. A ver de qué se trata. En primer lugar, antes de las buenas noticias, te voy a dar la parte esta de información de acá del COVID, que es en realidad, ya se va viendo un poco de, bueno, vamos a analizarle. Primero te doy a nivel mundial, que tenemos 2.860.000 activos a nivel mundial, muertos 347.000 y recuperados 2.313.000. Esto es a nivel mundial para que vayamos teniendo un parámetro de comparación. Acá en Estados Unidos tenemos 1.135.434 activos o infectados, de los cuales hay 99.000 muertos, ya vamos llegando a los 100.000, de los cuales 451.000 se han recuperado ya. En la ciudad de Nueva York, ahora, ¿por qué pongo este parámetro de en gradiente? Porque pues son las ciudades más afectadas, ¿no? En la ciudad de Nueva York tenemos 197.000 afectados, con 16.000 fallecidos. En el estado de New Jersey, estamos hablando no del estado, perdón, del estado de New York, sino solamente de la ciudad de Nueva York, ¿no? Porque es diferente. La ciudad de Nueva York la ciudad de Nueva York está dentro del estado de New York. Ok, entonces ahora vamos al estado de New Jersey, que estamos con 153.000 afectados y con 11.000 muertos. Ahora, y ya se han dado prácticamente luz verde para que empiecen gradualmente a salir, las personas ya empiecen a salir, y yo he visto ya en las playas saliendo a los campos deportivos, obviamente manteniendo la distancia, y se nota la desesperación, pero de todas maneras la buena noticia es que estamos ya integrándonos en la parte humana. Esa es la parte feliz. Tú sabes, estar incomunicados se llena de ansiedades, se llena de tensiones y mucho más con la televisión prendida en noticias fake, en noticias falsas, quiero decir, pues hay graves problemas. Se ha visto un incremento a nivel nacional, pero no así en la parte de nuestro condado, pues ha bajado, porque ha habido más cuidado, ya la gente ha tomado más conciencia, muchísimo, inclusive hay más dispensarios ambulatorios, mucho más cuidado en la higiene, hasta se exagera, hay gente que lava las monedas, imagínate, es increíble. Bueno, pero todo eso cabe dentro de la anécdota. O sea que el lavado de dinero ya es legal, Ernesto. Sí, es increíble porque le encontré, fui de visita y le encuentro en la parte de allá afuera en un recipiente poniéndole agua y con detergente, y le digo, ¿qué dice aquí? Lavando el dinero porque viene infectado. Es una buena manera de lavar el dinero. Digo, por acá va a venir Pablo Escobar también a hacer el trabajito. Bueno, en todo caso, las buenas noticias, como te digo, son esas que ya nos vamos integrando de a poco, pero con el antecedente de que si es que no hay cuidado, el rebrote va a ser mucho más grave. Ajá. Eso es lo que va a pasar, supongo, más en Latinoamérica, en Sudamérica. ¿Por qué razón? Porque si no hay una cultura de cuidado y de esa rigurosidad de mantener la distancia, de usar la máscara sobre todo, más es por protección, porque si uno está infectado de alguna manera le protege, le protege a la otra persona, entonces es mutuo. En todo caso, te digo que el rebrote, espero que esta realidad no se dé, no sea
no incremente entre junio y julio. Pero de todas maneras, estamos hablando de que esta reintegración social es beneficiosa para todos. Y yo quisiera que me cuentes un poco acerca de que se enteren aquí también en nuestro estado, en nuestra localidad, cómo están las cosas manejándose en el Ecuador, porque se sabe que hay un montón de disparates, un montón de situaciones adversas para la comunidad y que se vienen tiempos difíciles, como yo ya lo había dicho en las anteriores charlas que tenemos aquí. Pues veamos, no es un mal presagio ni desearle más, pero se ven las cosas claras, se ven las cosas claras. Entonces, esta gente del gobierno, pues obviamente ha hecho malas cosas y eso también se repercute aquí. Bien, Ernesto. Bueno, acá la situación se va complicando día a día. Las medidas del gobierno, lejos de ser lejos de ir encaminado a resolver el problema de la mayoría de la gente, tiende a complicarlas. Prácticamente se está ya legalizando la precarización laboral, al punto de que las empresas van a poder despedir trabajadores, van a poder contratar por la mitad del tiempo. Ni se diga en el sector público. En el sector público se pretende rebajar las remuneraciones a la mitad. Bueno, igual que en el sector privado también, porque se está dando la posibilidad de que las empresas te contraten por tiempos menores a las 8 horas, hasta solamente por el 50%, y que los aportes a la seguridad social también sean en correspondencia a ese 50%, o sea, por los medios tiempos, cosa que nos va a complicar muchísimo en el tema de poner en riesgo la seguridad social del país, que es una seguridad social en términos de solidaridad, o sea, el aporte de todos mantiene a la seguridad social en beneficio de todos. Eso se pone en riesgo inclusive la dolarización, porque hay fuga de capitales. A las grandes empresas prácticamente no se les topa. Entonces toda la carga de esta crisis que no era por la pandemia, porque la crisis ya estaba dada. Antes de la pandemia ya teníamos problemas. Lo que hizo el gobierno es aprovecharse de la pandemia para dictar una serie de medidas que no pudo hacerla en octubre del año anterior por la protesta social, que no permitió que pase un paquete de medidas que ahora prácticamente las volvieron a retomar y pasar en la Asamblea. Entonces, como te digo, la crisis se va complicando día a día. El día de ayer hubo el informe a la Nación, siendo el 24 de mayo, asistió el presidente a la Asamblea, y como nosotros le hemos denominado, no era un informe a la Nación, sino un informe al Fondo Monetario Internacional, porque esa es la locura del gobierno. Mientras en todo el mundo se está buscando, por ejemplo, posponer el pago de deuda, renegociar deuda, acá a rajatabla el gobierno pretende cumplir con los acuerdos que tiene con el Fondo Monetario, recaudar recursos para seguir pagando deuda, porque viene otro pago en agosto. Entonces, hacia allá nos conducen, hacia allá va todas las acciones del gobierno, a recaudar lo que más pueda en dinero para seguir cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional y su recetario caduco. En realidad ese dinero no va realmente al Fondo Monetario Internacional, sino a los que tienen compradas los papeles de la deuda. Sí, o sea, se sabe que los tenedores de la deuda generalmente son gente que están aquí mismo en el país, y eso tiene su lógica. O sea, la gente que, digamos, la oligarquía criolla son los que tienen la información a la mano, son los que tienen el contacto con el gobierno, son los que realmente están gobernando el país. Entonces ellos hacen su negocio, hacen su agosto con estos papeles de la deuda, porque igual en la peor crisis de la pandemia, el gobierno lo que hizo es tomar el dinero y en vez de destinarlo a paliar los efectos de la crisis humanitaria por la pandemia, simplemente pagó y cumplió con los tenedores de deuda, y ahí alguien se llevó mucha plata, porque esos bonos lo pagaron al 100%
cuando por efectos del riesgo país y de todo el desastre económico que estamos viviendo, esos bonos estaban valorados a un 35%. Entonces ahí más o menos vemos cómo el gobierno es de todos, pero de todos los sectores oligárquicos del país, de todos los banqueros, de todos la gente que se apropia de los recursos del país y que ellos con su discurso del Estado obeso y de que hay que hacer el ahorro y que hay que al Estado quitarle todos los recursos posibles, ellos son los que realmente están gobernando. De toda esta bola de han tenido aquí secuestrados, les han tenido ahí secuestrados, pues igualmente hablo en primera persona porque igual estábamos allá en la época del 91, la crisis que hubo. Y de todas maneras, pues esta gente de alguna u otra manera va a tener que salir, estos sátrapas van a salir de ahí. Y el problema es que el pueblo tiene que estar no en condiciones como las que habíamos dicho anteriormente, no cuando me toque a mí, porque yo estaba mirando de los trabajadores de TAME. O sea, ahora ya me tocó a mí, ahora sí salgo a protestar. Les tocó a los de los ferrocarriles, ahora sí salgo a protestar. Les tocó a los estudiantes, ahora sí salgo a protestar. Entonces, no esperemos porque le estamos dando demasiado, le están dando demasiado tiempo a esta bola de fascinerosos sátrapas de que se acaben de llevar, porque imagínate, ¿quién se está beneficiando? Tú te recordarás cuando privatizaron Ecuatoriana de Aviación, línea de bandera nacional, que tenía las mejores frecuencias de Sudamérica, de América, cuando cayó Braniff. ¿Quién fue el que le quebró? Pues hablemos de Dum Barreiro. Y de ahí vamos a... Entonces necesitamos un poco de historia, y de esta poco de historia... solamente... Permíteme contarte, yo estuve en Ecuatoriana de Aviación haciendo un trabajo precisamente cuando dejó de operar Ecuatoriana de Aviación. Y realmente ya no fue Dum Barreiro, porque Dum Barreiro, él tenía San Saeta, no sé si te acuerdas. Entonces ellos estuvieron antes de... la quiebra de Ecuatoriana de Aviación se da primero porque vendieron acciones a la BASF de Brasil y al grupo Juan El Juri. Entonces, en el gobierno de Gustavo Noboa hacen una simulación de que iban a recuperar Ecuatoriana de Aviación y la administración de la empresa que tenían los brasileros, que eran los que estaban llevándole más rápido a la quiebra a Ecuatoriana de Aviación. Entonces, toma el Estado el control de Ecuatoriana en la administración. Y en ese entonces, quienes mandaban en Ecuatoriana de Aviación era el hermano del presidente de ese entonces, de Gustavo Noboa. Ricardo Noboa era el que mandaba en Ecuatoriana de Aviación con un señor Juan José Vivas. Ellos eran los que hacían y deshacían en Ecuatoriana. Y supuestamente en el plan de reactivación estaba pagar deudas, porque Ecuatoriana estaba endeudadísima con los proveedores. Y ver la posibilidad de que venga un inversionista a poner dinero para reactivar la empresa. Entonces aparece ahí, espérate, solamente un momentito, ahí aparece en escena el presidente actual de Chile, el señor Piñera. Él era el dueño de ese entonces de LAN Chile. Él viene y se reúne inclusive con Gustavo Noboa a hacer una propuesta de reactivación de Ecuatoriana. Estas personas, digo, el gobierno del Ecuador les arrienda primero, les renta las frecuencias a Estados Unidos y mientras seguía volando con las frecuencias de Ecuatoriana, empezó a volar LAN. Ellos paralelamente crean una empresa aquí que se llama Aerolane y nunca invirtieron en Ecuatoriana, pero le llevaron a que ya no pueda volar y ahí desapareció Ecuatoriana. Es decir, se vendieron a los intereses de LAN Chile y le quebraron y definitivamente le sacaron del aire a Ecuatoriana. Entonces eso tenemos que acordarnos siempre. Los que dejaron que la empresa ecuatoriana se pierda fue el gobierno de Gustavo Noboa
y a la cabeza el hermano de él, Ricardo Noboa, con el señor Juan José Vivas. Ellos fueron los causantes de la debacle total de Ecuatoriana de Aviación. Ahora, este preámbulo y el porqué de esta historia que es muy importante, Guillo, o sea, no contada como anécdota, sino como conocimiento, ¿no es cierto? Esto es tan importante de tener este diálogo, de hacer una retrospectiva, de hacer un backup de esta situación por las cuales nosotros nos vamos dando cuenta, nuestra audiencia se va dando cuenta de cómo ellos manejan las situaciones para que se vayan privatizando. Y esto es a nivel, hablemos de la República Dominicana, que por cierto deben estar ahorita ya conectados nuestros amigos de allá, y para que ellos también se enteren de cómo están haciendo las cosas allá. Primero, le quiebran a la empresa del gobierno para decir que son unos inútiles y le dan a la parte privada. Entonces, todos estos preámbulos y estos conocimientos, Guillo, son tan importantes para retomar nuevamente el hilo de la conversación. Pues, ¿qué pasa con los de TAME? Ahora están en pie de lucha. ¿Pero por qué? Porque les toparon los intereses. Pero muchos de ellos quizás son los que votaron 7 veces sí. Y ni siquiera se dan cuenta, pero de la tamaña torpeza que cometieron. Porque toditos los que votaron 7 veces sí, porque ese bendito referéndum por el que estamos ahora, ¿cómo estamos? Pues están ahora protestando, ¿no es cierto? Y están esperando a que les llegue a cada uno de su grupo para poder... El estallido social se viene. Eso es inminente, Guillo, eso es inminente. Y aquí también se viene, y de paso te quiero contar, que aquí se acaba de disparar. Precisamente no pudimos la semana pasada hacerlo con un poco más que hubiese sido una primicia ahí. Trump, por el Día de las Madres, saca el Obama Gate, ¿sí? No sé si ya están enterados ustedes de eso. No muy bien. Obama Gate. ¿Te acuerdas del Watergate? Ahora se llama Obama Gate. Ya, Obama Gate. G-A-T-E. Sí. Ya, entonces, es que debemos ver siempre las cosas globales para ir desmenuzando. El día de las Madres lanza el presidente como 70 twitters, pero en escalera, de tal forma de que todo el mundo se queda atónito. O sea, 70 twitters, imagínate, informando y mandando mensajes, pero el más significativo fue el que él sacó, con el que va a derrumbar a todo, pero a todo una organización mafiosa, le llamo yo. Acuérdate que yo no tomo partido por personas ni por candidatos, solamente yo veo la forma cómo se está llevando esta situación. Entonces, acaba de estallar el Día de la Madre, manda estos twitters, y todo esto tiene una situación muy clara, que ya se va viendo, ya se va avisorando, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que Obama tenía un grupo infiltrado en la CIA, en la DEA, en el grupo de seguridad, donde se ponen a investigar a este general Mike Flynn, que le pusieron de consejero de seguridad nacional, que es un puesto muy eminente ahí en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, sacan el Russia Gate, ¿no? La colusión del gobierno ruso y todo. No sé si están muy bien enterados de esa situación. Ahora, toda esta cosa no es como un sensacionalismo, sino más bien es para irnos enterando poco a poco cómo se van desmoronando, porque si aquí se desmorona, se van a ir desmoronando toditos los neoliberales de allá de Sudamérica y de parte del mundo también, porque todos tienen sus conexiones. Entonces, este teniente general Mike Flynn hace una llamada pues a su homólogo allá en Rusia, pero o sea, lo que normalmente hacen todos los días ellos, pero ellos tergiversan eso, manipulan esa información
y empiezan a echarle lodo al presidente de aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando le empiezan a echar lodo? Es simplemente porque ya se veían perdidos, porque la reelección se le viene encima. La reelección se le viene encima. Le hacen acuérdate que le hacen el impeachment, de lo cual no prosperó, pues, ¿no? Salió el avante, y luego le caen con esto, pero no se dieron cuenta que también el presidente de aquí tiene un as bajo la mano, y Obama no se dio cuenta de eso. Bueno, deben saberlo, pero las estrategias son notables. Hablemos que Joe Biden, sin hacer nada, al estar calladito, supuestamente iba a ser el candidato oficial de aquí de los Estados Unidos, ¿no? Porque quien manejó mal la pandemia supuestamente fue el presidente Trump, que le están achacando de 80,000 muertos. Cuando Obama achaca con los 80,000 muertos, Trump le saca el Obamagate. El Obamagate se desarrolla en un ambiente casi firulesco, pues, a nivel jurídico, donde para cortarte un poco el cuento, el fiscal de la Corte Suprema, pues William Barr, dice simplemente, aquí no hay nada. El general Mayfrin sale invicto de lo que le estaban implicando, y empieza la revancha, ¿no? Empieza la revancha del presidente Trump hacia esta bola también de fascineros, que son otros comerciantes de la muerte y de la guerra. Entonces, con solo poner Obamagate fue suficiente. Ahora vamos a analizar un poco qué es lo que va a pasar en esta situación. Ernesto, discúlpame que te interrumpa, solamente para resumir. O sea, el Obamagate sería un caso de espía, digamos, de la gente de Obama al gobierno de Trump. Correcto. Con las agencias de espionaje que tenía él ahí infiltradas, ¿no? Y al caer uno de ellos, que se llama Adam Schiff, bueno, él es el representante a la Cámara, pero él es el que manipula todas estas informaciones que hace la DEA, que hace la CIA y todos los, como hay como 16 agencias de aquí, ¿no? Entonces, el punto, y vale la aclaración para que la audiencia vaya entendiendo un poco esta situación de cómo se va dando. Joe Biden era el candidato predilecto, ya estaba puesto, y de a poco él estaba buscando ya una compañía para la vicepresidencia, que él dijo que era una mujer, que obviamente habían dos personas, que es Elizabeth Warren, que pertenece a la parte este, y la otra que es Kamala Harris, que es de la parte oeste. Ahora, viéndole estas dos, un poquito me va a salir del tema para centrarme un poco en Joe Biden. Elizabeth Warren acarrea muchísima simpatía, pero es en la parte este, y ella tiene el voto de los protestantes. Y aunque tú no lo creas, esto juega mucho aquí las religiones, y eso lo van a ver en el Ecuador ya mismo, un poco de evangelistas ahí que están metiendo la mano en la política. Joe Biden es católico, y aquí católicos más hay mexicanos que en realidad no son católicos, sino son guadalupanos, le digo con todo respeto, ¿no? Porque no quiero sintetizar esto en una guerra de fe, o sea, para nada, sino más bien tomar el carácter de esta gente que está tomando partido con la fe religiosa para trabajar. Entonces, Joe Biden es católico, no acarrea a mucha gente, pero sí Elizabeth Warren. Pero Elizabeth Warren solamente tiene su efectividad en la parte este. Así no como Kamala Harris, que maneja la parte oeste y es muy bien vista, es una senadora que en California es muy bien apreciada, es de origen haitiano, hindú haitiano.
es muy querida por allá. Entonces, yo supongo que esta senadora a lo mejor sea la compañera de fórmula de Joe Biden, ¿no es cierto? Entonces, Trump no tiene problema con sus presbiterianos. O sea, ¿a qué vamos a hablar? Él tiene sus presbiterianos, él tiene el voto, la simpatía de ellos, porque aquí no es democrático. Aquí lo que estamos hablando es de que el voto no es popular, eso quiero que entiendan, porque creen que aquí hay una democracia. Aquí no hay una democracia. El voto no es popular. El voto es, hay voto electoral, no hay voto popular. Eso ya lo expliqué en las primeras, cómo funciona eso. Entonces, claro, finalmente el presidente es electo por el colegio electoral, digamos. Claro, porque imagínate. Entonces, aquí la disputa siempre es en términos de buscar el máximo apoyo de los colegios electorales. Entonces, por eso es de que son unos estados son más importantes que otros, por el número de representantes que tiene. Efectivamente, por ejemplo, California tiene como 55 colegios electorales, 55 votos, es el máximo. Entonces ya ha ganado eso, imagínate ya el resto. New Jersey tiene creo que 24 votos, de 24 colegios electorales donde ellos son. Entonces la suma de estos colegios electorales son las que le dan. Pero preparado para el 6 de noviembre, el 3 de noviembre, que son las elecciones, pues ya tenemos un panorama que ya se va visorando, ¿no? Entonces, Joe Biden está ahorita en una encrucijada muy grave, además de su Alzheimer que tiene graves problemas ahorita, porque el ex embajador de Estados Unidos en Alemania acaba de filtrar 23 nombres, de los cuales en la primera lista está Joe Biden como uno de los principales. Esto va a ser, esta telenovela, van a darse duro, o sea, es feroz, esta disputa va a estar fuerte. Y o sea, en octubre, la lucha del poder político en Estados Unidos es digamos, de un grupo de poderosos contra otro grupo de poderosos, y entre ellos siempre espiándose prácticamente. Sí, sería así, Ernesto, ¿puedo entenderlo así? Sí, esa es la parte teórica, ¿no? Que hay dos grupos, pero en realidad es uno solo, es el mismo grupo, pero ahorita se está desarmando. Obviamente a Trump no le pueden culpar de pedófilo, no le pueden culpar de ninguna de esas. El tipo es limpio. Hablemos más claro, el tipo es limpio, no así Biden tiene un montón de problemas de pedofilia, de haber acosado sexualmente a una muchacha que estaba de pasantía, y tiene un montón, y cuando caiga Obama, se va llevando a toditos de estos. ¿Y por qué le pongo en comparación y por qué estoy hablando de esto? Es porque Joe Biden tiene el espaldarazo de Obama. Solo falta que le dé el otro lado del espaldarazo Clinton, pero Clinton no puede hablar porque también tiene problemas. Y tiene serios problemas aquí que ya se están investigando. Por eso te digo, el momento que caiga Obama, se va llevando un montón, que es lo mismo que va a pasar en el Ecuador. Cuando caiga uno de los fascinerosos, que ya vamos a hablar después de eso, va a irse llevando a toditos, y eso no se dan cuenta esta bola de ineptos de los legisladores y los congresistas que están ahí, porque toditos están manchados. No, es que están en el mismo saco todos. El mismo saco. Entonces, eso quiero que vayamos nosotros entendiendo y vayan entendiendo. ¿Y por qué hablo esto? Porque quiero que allá también entiendan cómo es la política, que no es como lo piensan, ¿no? Oh, Estados Unidos es una democracia, oh, hay libertad. No, la libertad no, si yo salgo ahorita a la calle con una bandera a gritar abajo, me llevan preso y me deporten, y quién sabe si no me meten clavos en las uñas, ¿no? Entonces, el punto es que nosotros vayamos entendiendo toda esta situación. Y ahora tú me vas a decir, Trump está con todas las situaciones desfavorables. Pues yo más bien del panorama que tú estás contándonos, Ernesto, yo veo que Trump cada día está más fortalecido para la reelección. O sea, indefectiblemente, al parecer, Trump va a ir a una reelección. Y lo otro que también quería puntualizar, de acuerdo a lo que estuvimos conversando, entonces el voto popular en Estados Unidos es un engaño masivo. O sea, la gente va a votar de gana.
Es que hay que entender para que no se tergiversen las cosas, ¿no? Porque alguien ya me dijo la vez pasada, me puso un mensaje ahí, me dice, quiero advertirles bien. Y yo puedo ir en primer lugar, el voto no es obligatorio, para empezar. Y yo voy y voto por un representante. Claro, ese es el voto que más vale. Y yo no voto directamente por presidente. O sea, puedo ser afín, pero si mi representante y el colegio electoral exactamente que es el que define a la candidatura, pues lo que se pelean aquí no son los votos exactamente del pueblo, de los 380 millones de habitantes que están en Estados Unidos, que yo siempre digo somos 400 porque hay un montón que no están, según el censo, integrados. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa, mejor dicho? Que el presidente es con la reunión de estos votos electorales. Muy bueno, o sea, obviamente es respetable porque es cómo se legisla aquí, cómo se genera la parte electoral, ¿no? Entonces, pero lo que llama la atención es que si es que aquí se respeta eso, pues respeten lo que se hace en Venezuela. Respeten lo que se hace, porque para ellos Venezuela que es uno de los sistemas excelentes de votación. Lo más seguro, según informes, inclusive de la Fundación Carter. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí a Bernie Sanders lo han robado 2 veces las votaciones. Siendo el país más seguro en confidencialidad y en tecnología. Pues Bernie Sanders, que mejor colgó la toalla, porque ¿para qué va a meterse? Y por último, va a apoyar, que es lo insano, no concibo yo, va a apoyarle a Biden, ¿no? Entonces, para no salirnos del tema, aquí no existe el voto popular. Eso hay que tener claro. Nuestros países son democráticos porque tú votas por tu presidente. Aunque él te regale una libra de arroz, te regale una camiseta, eso te iba a decir. En Colombia se compran todos los votos. Recién se estalló un escándalo con una senadora que fue a parar en Venezuela y destapó toda la olla de grillos de cómo se compran los votos y cómo se maneja el narcotráfico ahí. Y de paso, déjame terminar. Pero no se dice nada, Ernesto. De Colombia no se habla mucho del voto. Porque inclusive en Colombia, y eso sí salió en las noticias y noticias oficiales de medios de Colombia, en donde se demostraba de que inclusive hicieron válidas copias Xerox de votos, pues, de papeletas. Les faltó papeletas, fueron a sacar copias Xerox y dele nomás. ¿Qué pasaría si eso sucedería en el Ecuador? Sería el escándalo, pero fenomenal. En Colombia está en una crisis terrible porque hay una crisis militar terrible. Se les viene encima, o sea, el sistema se les está derrumbando. Va a empezar por Colombia, se va por Chile, va por Brasil, también tiene serios problemas. Y es toditos los del Grupo de Lima, como por obra de misericordia, toditos los coludidos ahí, están metidos en los grandes problemas. Y mira, Venezuela creo que hay 400 muertos y en Brasil, que es el foco de la infección, en Ecuador ni se hable. Bueno, en todo caso, para no irnos del tema, esto es lo que está pasando aquí con este Obamagate, ¿sí? Sí, para que nosotros vayamos un poco enterándoles también. Nos interesa mucho la parte de la política nacional, del quehacer nacional, porque pues estamos inmersos. Imagínate, yo no puedo llegar allá con tranquilidad a mi propia tierra. Pues imagínate, es un desastre. Número 1, número 2, para que también se sepa de allá cómo se hacen las cosas aquí y que el paraíso que se pinta aquí de la democracia y todo lo demás, pues no es tan real. Entonces, esta telenovela va a seguir de largo y pues vamos a tener que ir siempre relacionando en estas charlas, vamos a ir relacionando esta parte de cómo es aquí, cómo es allá y cómo esto maneja y nos afecta a todo el mundo y en especial al Ecuador, ¿no?
con esta situación de Venezuela, para topar el punto de Venezuela, que no querían dejar entrarles a los petroleros, pues imagínate en lo que íbamos a caer. El momento que hay una conflagración, que hay una invasión a Venezuela, ¿qué es lo que va a pasar con Colombia? Es que la gente de ahí no se da cuenta, viven embobados igualmente con medios coludidos con el gobierno, como Caracol, la W, que son centros informativos donde distorsionan la noticia. O sea, no hay periodismo, sino simplemente son voceros de los gobiernos, ¿sí? En todo caso, al darse una conflagración, pues los más perjudicados vamos a ser nosotros, porque somos en la frontera. Y eso no están viendo las autoridades, eso no está viendo la gente, ni la propia gente de Venezuela, bueno, de los que están pidiendo que haya una invasión, como que las bombas van a caer solamente, los disparos van a caer. No, nunca nadie habla de Siria, nunca nadie habla de Afganistán, cómo dañaron esas ciudades, cómo dañaron Libia, cómo dañaron Irak. Supuestamente fueron a ayudar, lo mismo que iba a pasar en Venezuela por apoderarse del petróleo. ¿Y qué pasó con Irak? Está peor que antes, se acabó, le destruyeron, acabaron el patrimonio nacional, ojo, acabaron la identidad. Lo que decía el señor, me parece que es Muñoz, Víctor Muñoz, me parece que es el de TAME, el que está representando ahí. TAME es un emblema, es parte de la historia del Ecuador, como los ferrocarriles. Y yo llamo a la gente, a las personas, a mis conciudadanos, que colaboren con restituir la imagen, la historia nacional que tiene el tren, que tiene TAME. No se dan cuenta porque nos han hecho de pedazos la identidad, nos tratan de desbaratar y desunir a nuestra familia, que ese es el punto que siempre nosotros aquí enfocamos, el de unir, reunificar a la familia, recuperar nuestra identidad. Y me parece muy bien que a través de Hoja de Ruta se esté retomando estas historias, se esté retomando toda esta parte cultural, sociocultural, para que el raigambre no se vaya pues desapareciendo, porque un pueblo sin historia es un pueblo... Así es, Ernesto. Yo quiero referirme a un punto que tú lo topaste hace un momento, en el sentido de que aquí las luchas son individuales, se podría decir. Solamente si me tocan, ahí reacciono. Y no estamos viendo que necesitamos levantar una lucha social, porque las medidas afectan a todos. A lo mejor no nos damos cuenta, pero nos afectan a todos. El momento en que el año anterior se despidió el personal de la salud, luego ya vemos las consecuencias que pagamos en los 2 meses anteriores. ¿Por qué? Por dejarnos sin una eficiente atención en salud pública. Lo mismo ahora se topan algunas empresas, por ejemplo, TAME o Ferrocarriles. Entonces, claro, hay la lógica bien simple de algunos. Dicen, no, es que esas empresas estaban mal y que no funcionaban bien. Y trata de parecerlas, pues más bien debemos fortalecerlas y recuperar, como tú dices, la identidad nacional de tener un ferrocarril, la identidad nacional de tener una línea de bandera, que además de eso, en el tema aeronáutico es sumamente importante porque es una empresa estratégica. Sin TAME, ¿quién va a regular las tarifas aéreas? ¿A qué costos van a ponerle los boletos aéreos? Y seguramente se va a dejar de atender algunas ciudades del país. O sea, ya no va a ser rentable, y nunca lo fue. Volar, por ejemplo, a algunas regiones del oriente ecuatoriano. Eso lo hacía TAME, tal vez a pérdida, cierto es, pero está integrando al país, está ayudando a la soberanía en el tema de transportación. Entonces, no es un tema así de simple, pero lamentablemente la cultura ecuatoriana nos ha formado así, a ser individualistas, a ver solamente por nosotros y no ver por el resto. Entonces, ese siempre ha sido el llamado también desde acá, desde Hoja de Ruta, a ver las cosas con cierta integralidad, una integralidad de país, de construir realmente una patria que esta gente nos quiere quitar. Porque en este facilismo, es que esto no funciona, entonces desaparezcamos. Entonces, claro, desaparezcamos la presidencia de la República, pues que no está funcionando. Claro, porque
inclusive está delegando funciones para eludir responsabilidades. Bueno, yo con esto sí quisiera ponerte al tanto también de que ya hay protestas en diferentes ciudades del país y nos están pidiendo que transmitamos las protestas y eso, bueno, lo haremos en su debido momento. Vamos a salir también a la calle como siempre lo hemos hecho. Estamos con otras personas invitadas en el transcurso del día, pero estamos ya haciendo contacto con nuestros colaboradores para que nos vayan informando lo que está pasando en las calles de Quito y de otras ciudades del país. Importante, es muy importante. Perfecto, vamos a conectarnos con otras plataformas, también nos acaban de informar desde el estudio, para mantener a nuestra audiencia informada de lo que está sucediendo, porque esa es nuestra labor. Y nosotros nacimos digamos, cobijados con la protesta de octubre y no vamos en esta ocasión a hacer, digamos, a dejar pasar por alto toda una protesta social que se viene, porque lo que ha hecho el gobierno en esta semana que pasó es muy grave, tal vez más grave de lo que pretendió hacer en octubre. Te doy el paso, Ernesto. Esta bola de bandidos, mira, ya tuvieron el suficiente tiempo, porque mientras se dio esta pandemia, tuvieron el suficiente tiempo para privatizar todo el país. Ahora, lo que quiero enfatizar aquí más es esta parte muy fundamental de reunir a todo el colectivo de medios de comunicación alternativos, ¿sí? Que haga, eso ya habíamos hablado con César Armando, de reunirnos y hacer una mesa en común para tener fortaleza, ¿no es cierto? Tener una base, tener un basamiento informativo, porque dispersos hacemos, pero si estamos unidos vamos a tener una sola, pero sin eso que tenemos en todos los sudamericanos, el yo mismo, ¿no? O sea, el sobresalir, que eso es lo que hay que tener y que quería tomar en consideración antes de que me olvide, lo que tú decías, hay que unificar, pero para unificar hay que tener un proceso, una base de procesos metodológicos que son recuperar la historia primero de dónde venimos, quiénes somos un país solidario. Eso en República Dominicana, en Bolivia, la gente es por demás dadivosa. Eso es lo que hay que recuperar. Sin el individualismo, sino el prestarnos la mano. Lo mismo vamos a hacer en los medios de comunicación para reunir a todas estas personas y compartir la información de tal manera de que los medios los medios de estos antiguos, de estos tabola de fascinerosos también, que son estos sátrapas de las televisoras y de las radios, empiecen a decaer su sintonía, ¿no es cierto? En todo caso, está muy bien de que se salga a transmitir eso, de que se eleve la información, porque eso nosotros no conocemos. Yo he preguntado aquí, he hecho encuestas, ¿tú supiste de no, apenas por ahí una radio de Cuenca, una radio de Alaucide, por ahí sale a dar alguna noticia, pero esa noticia, ¿de dónde cogen? Cogen del Universo, del Comercio, de los periódicos de los periódicos estos que no tienen credibilidad. En todo caso, no sé si es que nos quedamos sin audio. De todas maneras, lo que quiero enfatizar nuevamente es recoger a estos muchachos, sobre todo incentivar a los muchachos, a estos youtubers que se unan, que empiecen a crear sus plataformas, pero ojo, ahí va a haber un montón de infiltrados. Obviamente le tenemos a Lazo, el idealista de la cochinería que existe ahí en la política, que está ya promoviendo con grupos a través de organizaciones no gubernamentales que se envían fondos desde aquí para crear un falso liderazgo entre los jóvenes. Pero de todas maneras, llegando ahí y habiendo una buena conducción como son hoja de ruta que está apropiándose del medio donde se está hablando una verdad, donde se está hablando una cosa muy real de lo que está pasando, pues ir generando
esta base de apoyo de información, que es lo que necesitamos. Porque esto es lo primerito que tenemos que fortalecer. Para empezar, la información. A través de la información viene la educación. A través de la educación vienen las propuestas. A través de las propuestas vamos a tener ya una imagen, ¿no? Del que a mí no me importa la política, porque yo no soy político, pero sí, el tontito este que está diciendo que no es político, es el cómplice encubridor con su voto después estemos como estemos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa aquí, de alguna u otra manera. El punto neurálgico es crear esta plataforma que yo le veo de suma importancia. Nadie está hablando de los militares, ojo. Nadie está hablando de los militares que quieren poner un aeropuerto internacional en Galápagos. ¿Quiénes están atrás de eso? Ojo. ¿Quién fue el que dijo el mejor portaaviones del Pacífico son las Islas Galápagos? Mucho ojo, porque tras de todas estas privatizaciones siempre están militares que están usurpando parte de que no se acuerdan que el pueblo les pagó para que estén ahí. Ellos no son nadie porque ellos viven y tienen sus lujosas casas, sus lujosos carros con el sufrimiento de una lavandera, con el sufrimiento de un trabajador de una fábrica. Ellos no saben eso, ellos creen que la plata viene del cielo, ellos se creen los príncipes bajados del cielo, los ángeles bajados del cielo. Lo mismo la parte de que hay que tener mucho cuidado con la parte de la fe. No estoy yendo, tengo mucho respeto por todas las cuestiones de fe y las cuestiones religiosas, pero que no se valgan estos sinvergüenzas a través de pastores o a través de los clérigos, de hacer plataformas políticas. Entonces, si es que nosotros tenemos esta base fundamental que es de la comunicación, que es muy fundamental, y que si les han pedido, nos están pidiendo que pues hagamos eso, pues vamos a tener que hacerlo porque es un arma. Aquí no se sabe nada de eso. No se sabe. Hay poquísima gente que está trayendo noticias del Ecuador, principalmente de Cuenca. Hay unas 2 o 3 que traen las noticias. Y Hoja de Ruta se está ahí poniendo ya obviamente aquí en el ámbito de información y de análisis, pero pasar del análisis ya a la propuesta. Sí, Ernesto, solamente igual para la audiencia informarle de que en realidad sí estamos generando una convergencia de medios, estamos unidos a otros medios, y eso lo puedes tú ver en algunas transmisiones que ya se han hecho a viernes seguido, en donde algunos medios digitales nos unimos para comentar lo que está sucediendo en el país y para fortalecer esta convergencia de medios, porque en estos tiempos tan difíciles en el Ecuador, especialmente tiempos de neoliberalismo, de persecución, de una dictadura disfrazada de democracia, de actuaciones absolutamente fascistas desde el gobierno y la justicia con el gobierno y todos los poderes. Entonces no nos queda de otra que seguir uniéndonos, seguir fortaleciéndonos en la unidad, porque somos la única opción en este momento de darle a la ciudadanía una información contrastada, una información disidente, porque no puede ser de que nos unamos simplemente a lo que dice la gran prensa, la prensa pautada, que ellos están con el gobierno y al gobierno le dan toda la información a gusto, capricho del gobierno, o sea, de lo que el gobierno quiere decir, eso lo transmite la prensa, escondiendo muchas cosas, escondiendo muchas verdades que ya son inocultables, escondiendo lo que realmente está pasando en el país. Porque si tú coges cualquier medio de comunicación tradicional, entre comillas, y libre, independiente, como se autocalifican,
no vas a encontrar nada. O sea, parecería de que estamos viviendo en otro mundo, en otro país. En el informe del presidente mismo es increíble. O sea, el día de ayer da un informe nacional lleno de mentiras prácticamente, lleno de mentiras. Por ejemplo, una perlita que por ahí encontré, el gobierno se ufana de un programa de vivienda y dice que el BID le ha felicitado y le ha puesto de ejemplo, cuando bien sabemos de que no hay tal programa de vivienda, que no se han construido las casas. Entonces, a esos niveles estamos llegando y eso ha venido sucediendo en el transcurso de los 3 años, porque acuérdate, Ernesto, que al principio, por ejemplo, el gobierno difundió el puente que no lleva a ningún lado, el puente de Mataje. Claro. 2 años después, Colombia termina con su parte y ya unía, pues eso es una carretera binacional y por eso es que ese puente estaba ahí, pero sin embargo dijeron que era el puente que no llevaba a ningún lado. O lo otro, el decir que, por ejemplo, algún rato de que no quería los centros de alto rendimiento deportivo en el Ecuador y que aquí había muchos centros de alto rendimiento cuando en Estados Unidos apenas hay 3. Entonces vos coges la información y en Estados Unidos hay regados por todo el país cientos de centros de alto rendimiento deportivo asociados con las universidades especialmente, pero la prensa le ha dejado que mienta y siga mintiendo. Nadie le ha llamado la atención y eso es lo que estamos sufriendo ahora, porque todo o sea, inclusive algún rato el gobierno puede decir alguna verdad, pero ya no se le cree. Es como el cuento o esa fábula del lobo y el pastor, que siempre mintió y cuando fue verdad ya no hubo quien le crea. Ernesto, no sé si pasamos a topar algún punto adicional. El punto que quisiera acotar aquí es la parte cómo se están manejando estas privatizaciones y cómo están dañando, porque lo primero que hay que hacer en este sistema es dañar lo que hacen es dañar la educación, no privatizar la educación. Por eso es que en todas partes, cuando hace un año estuve, o hace meses estuve el otro año fue que estuve en Guatemala, estuve en México, Honduras, pues encuentras un patrón. Este año tenía que irme a República Dominicana y a Puerto Rico, pues a visualizar, y tenía un viaje para Venezuela, pero ya se cortó, para tener exactamente una visión, ¿no es cierto? Y ojalá se abran ya las cosas pues, para transmitir exactamente en vivo de cómo son las cosas en cada país, ¿no es cierto? Porque en común de lo que yo he visitado, pues he encontrado que es lo mismo. Es la misma situación que estamos viviendo porque es un mismo patrón el que se está coludiendo aquí. Medios de comunicación que son pagados por el gobierno. México, ¿cómo le destruyó? ¿Por qué crees que está Univisión en la quiebra? ¿Por qué crees que a Ramos, este fascineroso, lo tiraron a la basura con su programa? Ellos ya lo votaron de Univisión. ¿Por qué crees que pasó eso? Porque derrumbaron y están derrumbando poco a poco. Por eso te digo, es muy importante hacer el análisis perdón, el análisis de esta visión. Porque para un análisis más profundo tendríamos que entrar con más detalles. Pero es una visión global de cómo esto empieza a influir en el degradamiento del neoliberalismo, de esta gente de poder, de estos mafiosos que han estado ahí por siempre, llámese Bucarán, llámese Nebot, llámese estos que están solapados ahí como los, como es el que fue los del periódico, de los dueños del periódico, los Mantillas y toda esta gente, ¿no es cierto?, que ponen a sus burropies enfrente de representantes para que, ¿qué es lo que está pasando con el vicepresidente de Ecuador ahorita? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A quién delegó? Espero estar equivocado en esa información. ¿El presidente delegó su cargo a un subsecretario o al vicepresidente? Al subsecretario, bueno, es el secretario
que dice que no es, y es un galimatías ahí, pero básicamente al que está pretendiendo trasladarle la responsabilidad de nombrar autoridades, de cambiar alto mando y demás, porque eso es el alcance que tiene, según algunos analistas jurídicos, es a Juan Sebastián Roldán. Entonces, aquí prácticamente algunos juristas le han calificado de una dictadura disfrazada, inclusive, porque el presidente está delegando sus funciones a otra persona que nunca fue electo. Y el presidente constitucionalmente no podría delegar funciones en esas condiciones. O sea, el presidente puede encargar muchas cosas, pero no delegar las funciones propias inherentes a la presidencia de la República. Para eso hay un vicepresidente, pero no le ponen al vicepresidente porque el vicepresidente no fue elegido por el pueblo. Lo que yo no entiendo es cómo el pueblo ecuatoriano, pueblo, por favor, despierten. No entiendo cómo un presidente con el 5%, si no es menos, de aceptación, el 5% de aceptación, sigue sentado en la silla presidencial, bueno, en la silla de ruedas. Bueno, yo sí entiendo, Ernesto. Yo sí entiendo y no es difícil entender, porque está sostenido por las Fuerzas Armadas, la policía y los poderes fácticos del Ecuador que tienen el poder económico. Además de la prensa, lógicamente, que también apoya y alcahuetea todo. Entonces, en eso se sostiene el gobierno, no en el pueblo. Y el pueblo, lamentablemente, ha sido dividido por la misma prensa, por un mensaje de odio, porque el mensaje de odio es lo que nos da la prensa pautada todos los días. Siempre, siempre, a diario es, y ahora inclusive nos dicen que Correa es lo mismo que Lenín Moreno, y que Lenín Moreno es lo mismo que Correa, y que la corrupción es por Correa, o sea, inclusive la de ahora. Pasaron 10 años de tranquilidad, ¿no? O sea, tan corrupto era que pasaron 10 años con trabajo, hubo universidades públicas, ojo, hubo universidades públicas. Ahora, ¿qué se van a llenar? De universidades privadas. Por eso vuelvo y repito, a San Francisco. Pero en esa lógica, lamentablemente, cae mucha gente y se deja llevar. O sea, llamémoslo así también. No creo que sea la mayoría, pero sí es un sector importante en que todavía creen en este tipo de mensajes, en este tipo de distorsión de la verdad, diría yo, y por eso tal vez no hay la reacción contundente que debería haber. Estamos viendo, por otro lado, que al vicepresidente, a don Foto, porque ese es el apodo que le hemos puesto, porque él en la pandemia se andaba tomando fotos nomás, pues entonces, por eso una F, y entonces el señor Foto, al que nadie le dio el voto, él siempre estaba ya en plena campaña, aprovechándose de la pandemia. Entonces vieron que eso era contraproducente, y como él es un candidato o un posible candidato, o tal vez el candidato de la derecha, entonces ahorita lo que hacen es ponerle a buen recaudo, le sacan del problema, le quieren poner limpio para decir que él no está con la corrupción del gobierno ni nada, y por esa razón es de que ahora está prácticamente en el banco de suplentes, se podría decir. El día de ayer, sin embargo, en el mensaje a la nación, el presidente Lenín Moreno sí hizo alguna referencia a él, le agradeció, él estuvo también ahí en el informe, pero hasta ahí. Entonces ahí también hay una lucha por el poder, tal y cual hablábamos hace un rato, como se desarrolla también en Estados Unidos, que los grupos de poder siempre están disputándose el control, pero finalmente entre ellos transan y siguen en la misma lógica de gobierno, siguen en la misma lógica de dominio. Lo mismo está sucediendo acá. Ernesto, creo que el tiempo, como siempre, apremia y vamos a tener que ya despedirnos. Te voy a dar el paso para un mensaje final a nuestra audiencia. Llamándoles a nuestros connacionales, perdón, llamándoles a todos nuestros connacionales, a nuestros hermanos inmigrantes, a toda esa gente de la Amazonía, a los compatriotas que están regados en el mundo, pues a unir con sus criterios
y a poner un granito de arena. O sea, nosotros estamos haciendo desde nuestra trinchera, nuestro trabajo, nuestro grano de arena, y de igual manera dejar los individualismos, que es lo que ha sido también un motivo de esta charla. Los estudiantes de las universidades, hacer conciencia de lo que es la universidad, de lo que son los centros educativos en el país, a los trabajadores, a los gremios, especialmente a estos sindicalistas mafiosos que son los que se venden siempre al gobierno. Que piensen bien que los transportistas son una masa que generan un poder, pero no pongan a un sinvergüenza, para que trance con el gobierno, al grupo indígena, a nuestros hermanos indígenas. Yo amo mucho a nuestros indígenas porque he estado en la cordillera de los Andes, he estado en muchas partes, laborando con ellos. He cogido un asadón, he estado compartiendo con ellos hombro a hombro. Llamo a ellos para que se consoliden en una base social que no impongan, que no sea dirigida por un perverso, un malverso, como esta bola de fascinerosos dirigentes indígenas que fueron a sentarse ahí en ese nido de alacranes. Que entiendan muy bien que el poder es el pueblo. Tú me decías, están las Fuerzas Armadas, el grupo de mafiosos es solamente reducido, es poco. Nosotros somos más. ¿Cuántos millones hay de habitantes en Ecuador? En el mundo somos más del pueblo, pero debemos hacer conciencia de este humanismo, de darnos la mano, de ser propositivos y de ser solidarios con nosotros mismos, con nuestra familia, para poder sacar adelante este mundo, porque en realidad nos han dividido tanto, nos han puesto un montón de taras en la cabeza que no pasamos más allá o sea, no pensamos más allá de lo que dice el Canal 4, Canal 8, qué sé yo, el Teleamazonas, el Universo y todo estos que poco a poco van a ir cayendo. Esto no lo dudes. La credibilidad del pueblo se da cuenta poco a poco. Nos tienen angustiados precisamente ¿para qué? Para que no podamos pensar con este montón de lo que nos han traído y nos tienen. Pero de todas maneras un llamado a la fe, a la unidad, a la consolidación del pueblo, que no se olviden el cacerolazo. Alguien me estaba, desde Austria me estaba reclamando, dice, ¿por qué van a salir con las cacerolas si es mejor hablar? Hay veces en que ya el diálogo no es posible y hay que llamar las cosas por su nombre. Y hago efecto a esto, alguien que también me dijo que por qué utilizo términos demasiado fuertes. Es que aquí hay que llamarles por nombre para reaccionar, porque ya no estamos en la época de los aburguesados, que excelentísimo señor, mi amo, mi patrón, se acabó eso. Tenemos que desenmascararlos y decirles por el nombre lo que son, ¿sí? Entonces, pido respeto, pido y solicito disculpas pues, a las personas que son sensibles. Con mucho respeto, pues, siempre me dirijo, pero debo llamarles. Si no está en el diccionario esa palabra, pues obviamente que sea un reclamo pertinaz para mi persona. Pues un abrazo para todos ustedes, un abrazo para mis hermanos que aquí están también enlazados, mis hermanos los inmigrantes, para todo el pueblo ese que quiere un cambio, pero que no nos den haciendo, sino que nosotros también pongamos, porque aquí pasa eso. O sea, hay un que me importismo, no, dice que los de allá que se arreglen con los de allá, nosotros estamos bien aquí. Entonces, eso nos lleva a deshacer esta membrana social, y lo que queremos es reunificar a las familias, reunificar, consolidar nuestra identidad, que es lo que están ahorita ya empezando con los ferrocarriles del Estado. Imagínate lo que es el ferrocarril del Ecuador, que lo desaparezcan. La empresa de línea nacional. Somos una burla. Ernesto, y ni siquiera van a desaparecer, sino simplemente van a vender, pero van a vender a precio de gallina enferma, como se dice en el argot popular. Porque para hacerse cargo del ferrocarril ya hay algunas empresas que están listas, empresas privadas, lógicamente. Obviamente. Porque eso explotado turísticamente siempre ha dado réditos.
Ahora, ese es el problema y la receta neoliberal, ¿no? Primeramente hay que destruir las empresas estatales para venderlas baratísimo. Ese es el recetario que ya no es nuevo, es una vieja práctica del neoliberalismo, destruir las empresas estatales para entregárselas a las transnacionales y a la actividad privada, digamos, entre comillas. O sea, la actividad privada sería bueno que venga a hacer inversión en el país, pero abriendo nuevas plazas de trabajo, creando empleo, creando industria, creando algo. Sí, el dinero se queda en el país. Claro. Porque lo que están haciendo es siempre estar detrás de las empresas que ya están constituidas por el Estado, en donde el Estado, o sea, todos los ecuatorianos hicimos un esfuerzo, mal bien lo que sea, pero ahí hay una inversión del Estado que nos corresponde a todos. O sea, todos somos dueños de los ferrocarriles, o de TAME, o de, bueno, las hidroeléctricas, o las telefónicas, somos dueños todos. Entonces ahora resulta que viene alguien y se adueña, se apropia desde el gobierno, porque el gobierno simplemente quiere vender eso, y quién sabe, con ingentes comisiones que habrá de por medio. Y eso es todo. Eso es todo, Ernesto. Bueno, agradeciéndote una vez más de estar en contacto con la audiencia de Hoja de Ruta, a la audiencia también informarles que con nuestras plataformas aliadas estamos ya dando a conocer y publicando de diferentes movilizaciones que se están generando en Guayaquil, en Quito, especialmente en este momento, y vamos a seguir haciendo contacto con todo el país para saber cómo va la situación en otras ciudades del país. Una vez más, Ernesto, agradeciéndote y con tu mensaje final para despedirnos de la audiencia en este informe de los migrantes al Ecuador. Que tengamos fe y pongamos energía en nuestros quehaceres, sin olvidarnos que hoy le tocó a otra persona y mañana nos va a tocar a nosotros. Tener muy claro eso, que somos susceptibles a eso. Un gran abrazo para ti, Guillermo, para César Armando y para todos los de Hoja de Ruta y los que nos han estado siguiendo, estos fieles seguidores de estas lindas personas que son también los héroes anónimos, que con sus comentarios pues nos dan más energía, nos dan más batería para que nosotros desde nuestra trinchera podamos seguir adelante y podamos acabar con esta bola de fascinerosos que no van a pasar así como de vacaciones toda la vida. Estos se van. Un gran abrazo, pues, y se les quiere mucho y estamos siempre atentos a lo que nosotros podamos cooperar, y igualmente vamos a estar en comunicación para ver cómo podemos sacar adelante a nuestro país.